Gonzalo. Vamos a ver cómo sale esto. Mira, ya se está abriendo. Oye, el que mejor sale es Gonzalo. Aquí hay truco, ¿eh? Esto no... Parece que está en un estudio de televisión. Esto no vale, ¿eh? Aquí tenemos que jugar todos en igualdad de condiciones. Tengo que justificar dónde estoy, en mi casa, si no sé quién estoy trabajando. Bueno, ya tenemos 40 conectados. Pero, ¿estamos en el aire ya? Estamos en el aire. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a la nueva versión de Datagri Virtual 2020. Vamos a empezar hoy una nueva aventura en Datagri con esta serie de Masterclass, que vamos a tener 4 de aquí a octubre, y vamos a culminar esta nueva virtualización de la democratización y de la comunicación de la digitalización y la importancia de los datos en el sector agroalimentario. La vamos a culminar en la semana del 16 al 20 de noviembre con la primera semana por la digitalización agroalimentaria con el evento Datagri, que durará toda una semana, que será virtual, con muchísimas charlas, ponencias, talleres para poder comentar, compartir y con el objetivo último de impulsar la digitalización del sector agroalimentario, que como estamos viendo y que más necesaria que nunca en un mundo tan cambiante y con tantas incertidumbres. Tengo aquí conmigo a nuestros Gonzalo, espérate un par de minutitos y damos tregua a que se siga conectando más gente. ¿Vale? Y vamos... Bueno, pues visto que me han cortado... Espera un minutito. Yo os iba a dar solo la bienvenida para deciros que empezamos en 5 minutos. Vale. Estoy viendo decir caras, nombres conocidos: don José Emilio Guerrero, de la CIAM de Córdoba, Álvaro Areta, de COAG, Rosa Gallardo. No sabemos quién es esta señorita. Quizás sea la directora de la CIAM, de la Escuela de la Universidad de Córdoba. Tenemos ya 103 personas conectadas. Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a esperar 2 minutitos de cortesía. Ahora supongo que todos, aunque tengamos un mundo virtual, nos estamos acostumbrando a no ser puntuales. No sé, esto que es charla entre medias, de que empiece nuestra masterclass, pero no sé si os pasa a vosotros, pero a mí, yo no entro a una videollamada a tiempo puntual ni a la primera del día sí, luego ya al resto ninguna. Me parece que no somos capaces. Yo creo que en esto de las videollamadas nos queda todavía un poco de trabajo y de orden para, si dura una hora, cumplir el orden del día y ajustarnos a los tiempos. Pero bueno, vamos a esperar hasta I5 para comenzar. Había mucha gente registrada. Deciros, estamos muy contentos y agradecidos. José López, latinos pero puntuales, poco puntuales, siempre. Ya. No sé si debemos estar orgullosos o es una diferenciación, ¿no?, que tenemos. Pero bueno. Bueno, como decía, bienvenidos todos. Como hay gente de muchos países, buenos días y buenas tardes. En algunos sitios frías, en otros sitios ya calurosas. Yo estoy aquí en Madrid y el calor empieza a apretar. Hoy está dando un poco de respiro. No sé en Colombia, Daniel, o en Valencia, Fede. Bueno, Enrique sé que está en Madrid, o sea que estará pasándolo relativamente con el aire acondicionado mejor que sin él, pero... Con el aire a tope.
Aquí en Valencia calor también, pero bueno, cerquita del mar se lleva mejor. Lo que no está permitido es dar envidia. Muy bien. Bueno, pues vamos a esperar. Entonces, este año aprovecho para preguntarle a Gonzalo, no hay DataGrid al uso, ¿no? O sea, DataGrid, el evento donde concentrabais a toda la gente ahí en un par de días, eso no existe, se sustituye por estas... Se sustituye por, es un mix que luego explicaremos, pero al final consta de 2 partes, 4 masterclass un poco segmentadas, específicas. Comenzamos con esta de inteligencia artificial. Luego va a haber otras 3 con diferentes temáticas. Y terminamos en la semana del 16 al 20 de noviembre. Vamos a tener un evento virtual. Un evento virtual donde... Bueno, ante la incertidumbre, como todos, os habéis adaptado y como está el sector adaptándose, pues nos hemos intentado adaptar. El objeto también de esta prueba, que cada año DataGrid se reinventa y nos vamos tirándonos al precipicio adaptando el formato. Y, bueno, pues pensábamos que era una buena oportunidad para segmentar las ponencias, trabajar un poco en grupos de trabajo y hacerlo más al detalle, tanto por cadena de valor como en cuanto, desde el punto de vista de tecnología, poder entrar más al detalle. Y por eso surge, por ejemplo, esta masterclass, ¿no? Para entrar un poquito más en la inteligencia artificial, porque en todas las ediciones de DataGrid, pues al final hemos visto diferentes perspectivas de cómo la digitalización y los datos pueden ayudar al sector agroalimentario, pero de una manera muy genérica, ¿no? Muy evangelizadora, muy enriquecedora, porque, bueno, pues nosotros, por ejemplo, en Ispatec, que no trabajamos en el ámbito ganadero, pues siempre te abre la mente, ideas, enriquece, pero bueno, ahora era una buena oportunidad de hacerlo más segmentado, más por cadena de valor, a ver cómo se trata de digitalización siguiendo la estrategia europea desde el campo hasta el consumidor. Y bueno, lo íbamos a hacer en el formato presencial, pero bueno, nos hemos lanzado. Estáis obviamente todos más que invitados del 16 al 20 de noviembre ese DataGrid virtual, que bueno, además va a ser todo grabado, va a ser más flexible y queremos además que sea más internacional y que sea una unión de culturas con Hispanoamérica, con Latinoamérica, bueno, pues nos permita enriquecernos ambos continentes con más experiencias. Pues, bueno, si os parece, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes. Deberíais saber por qué os habéis conectado, pero vais a atender a una masterclass de 3 magníficos profesionales sobre inteligencia artificial en el sector agroalimentario. Esta masterclass, como estaba comentando antes, forma parte de los webinars que ha sacado el evento DataGrid. Va a haber 4 webinars. Este es el primero, enfocado en inteligencia artificial. El siguiente es el 9 de julio, también a las 4 hora central europea. Y hoy, como decía, dentro de esta nueva modalidad de DataGrid Virtual 2020, que es el hashtag, aprovecho para aquellos que estéis en las redes, pues nos deis un like, nos retuiteéis. Aprovecho para presentaros a los 3 ponentes. Tenemos con nosotros a Enrique Serrano, desde Madrid, que es el CEO y cofundador de Tinámica, una empresa puntera en España de inteligencia artificial y pionera. Además, es vicepresidente de la Comisión de Inteligencia Artificial de AMETIC, que es parte de la Asociación de Compañías de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es, además, cofundador y CEO de Bit School, que es una escuela de inteligencia de negocio, de ciencia de datos, de analítica, de Big Data. O sea que de esto tiene que saber algo. Y además es uno de los principales culpables del diseño e impulso del plan de inteligencia artificial que el ámbito privado ha lanzado al Gobierno de España
para que podamos avanzar en nuestro modelo económico. Y, no menos importante, está detrás además de los proyectos macrotractores, en este caso de los 4 proyectos que se están lanzando desde el ámbito privado y ahora con la colaboración pública para avanzar en España en términos de enfoque de industria sobre el turismo inteligente. Y tan solo hacer una pequeña mención que hay uno de los 4 proyectos macrotractores, que es el que lo dirige Enrique, que es el de, como decía, turismo inteligente, pero hay uno que es específicamente de Smart Agro, que es, bueno, con un viejo conocido nuestro, que es José Luis Molina, presidente del grupo Hispatec, que es el que está liderando. Además tenemos desde Colombia a Daniel Jiménez, que es el líder de la Community of Practice Data Driven Agronomy, o agronomía de datos dirigido del CGIAR, Big Data. El CGIAR es la organización más grande del mundo para el desarrollo en agricultura. Están enfocados sobre todo en la franja tropical, en países en vías de desarrollo y específicamente en cultivos tropicales. Y dentro del CGIAR, la iniciativa donde está Daniel es el CGIAR Big Data, que es, bueno, una de las 3 plataformas de investigación y de desarrollo con las que cuenta el CGIAR. Pues nadie mejor que él para hablarnos sobre qué se está investigando a nivel de datos de inteligencia en el CGIAR. Y, por último, bueno, pues un referente en el mundo de la tecnología en el sector agroalimentario, específicamente en los specialty crops, Fede Pérez, el CEO de Pulverizadores Fede, que bueno, es el director general y director de I+D de Pulverizadores Fede, que además, bueno, es el vicepresidente en Beijing Fengmao, Fede AgroMachines, ¿no? Me encanta poder pronunciar algo en chinese. Lleva al frente de Fede desde 2007 y, bueno, los que habíais seguido la historia y la evolución de Pulverizadores Fede, es evidente el impulso en digitalización, en desarrollo de nuevas tecnologías que ha sufrido Fede, y bajo su liderazgo, bueno, pues han conseguido hitos increíbles, por ejemplo, ese archiconocido ya acuerdo mundial con John Deere, multitud de premios, y además Fede pone su granito de arena en el sector, en el gremio, porque forma parte de la Junta Directiva de ANSEMAT, que es la Asociación Nacional en España de Maquinaria Agropecuaria, Forestal y de Espacios Verdes, además de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola, FIMA, que se desarrolla en Zaragoza, y además en CEMA, que es la Asociación Europea de Maquinaria Agrícola. Vamos a comenzar. El formato es muy sencillo, no hemos querido complicarnos. Vamos a dar la palabra a Enrique durante 20 minutos, luego Daniel nos abrirá los ojos sobre casos en que está trabajando el CGIAR y terminará Fede. Y, importantísimo, hemos reservado, y nos es muy importante, queremos que esto sea una conversación, que aprovechemos todos. Yo tengo una serie de preguntas que quiero hacerles, pero sobre todo tenéis en el chat. Por favor, lanzarnos las preguntas, porque luego les vamos a saltar. Les tenemos comprometidos otros 20 minutos para preguntarles todo lo que queréis relacionado con la inteligencia artificial, los datos en el sector agroalimentario, en este mundo cambiante. Bienvenidos todos. Por favor, Enrique. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tus palabras, por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros en este Datagri virtual, que espero que tenga mucho éxito y que se consagre. Bueno, son I11 en todos los países del mundo, bueno, en casi todos, y acabaré pues a I31. Voy a exponer una presentación como apoyo. Espero que la podáis ver. ¿Lo veis todos? Sí. Vale. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues vamos a conceptualizar un poquito lo que es la inteligencia artificial y hacer un recorrido para adentrarnos en algunas prácticas que muchas de ellas son aprovechables para el sector agro, y luego vamos a terminar pues con lo que es el estado del arte ahora mismo en inteligencia artificial, por dónde va.
Hay muchos palabras, es decir, el procesamiento de lenguaje natural, computer vision, transfer learning, aprendizaje por refuerzo. Casi todos estos palabras y conceptos, pues la verdad que no son tan nuevos. Aquí no se trata tanto de saberlo todo, porque es imposible. Gonzalo, ahí sí te digo que hay que estar aprendiendo todos los días, porque el estado del arte pues cambia cada 6, 9 meses. Y aquí lo que ha pasado con la inteligencia artificial pues es que ha salido del armario, es decir, ha estado metida en un armario pues desde los años 50 aproximadamente, sobre todo pues porque se ha dedicado o ha estado muy enfocada en departamentos de investigación y en universidades. El término es del año 50, como todos sabéis, y en los 90 pues se acuña el término de aprendizaje máquina, de machine learning, desde el punto de vista de que es posible a través de aprendizaje por refuerzo, a través de obtención de feedback en los algoritmos, que ellos mismamente o propiamente, de forma automática, pues puedan sacar conclusiones, incluso puedan afinarse y puedan autoajustarse. Pero realmente es en el 2010, con el término de Deep Learning, de aprendizaje profundo, y que básicamente lo que quiere decir es aprendizaje en redes neuronales multicapa, donde hay tantas capas que hacen que esa profundidad pues sea enorme y a veces incluso indescifrable, porque hablamos de miles y miles de capas. Pues ahí es donde se empieza a popularizar, porque esa salida del armario tiene que ver con que el mundo de la empresa pues lo empieza a adoptar, y lo empieza a adoptar porque se hace asequible, porque desde el punto de vista de computación, es decir, se abarata, desde el punto de vista de almacenaje de los datos también, y entonces ya no se necesitan esos grandes centros de cálculo pues que solamente los había en centros de investigación. Entonces aquí es donde se da la mano también con el concepto de Big Data, y lo que se intenta, y a partir de ese 2010, es que se aplique la inteligencia artificial pues incluso a nivel ciudadano, como lo podemos hacer a través de nuestros dispositivos móviles. ¿Qué es lo que necesitamos? Datos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la mayoría de los datos que tenemos y que hay en las empresas son datos que no son estructurados, es decir, datos que provienen o bien de sensores, o bien de un tweet, o bien de información que no está tan reglada como puede ser un archivo Excel, un vídeo, por ejemplo, o una foto. Entonces eso rompe el paradigma tradicional de business intelligence, desde el punto de vista de poder almacenar en la nube, poder almacenar de manera masiva y barata, y poder procesar a alta velocidad. Y aquí el mundo del videojuego nos ha dado mucho juego, valga la redundancia, porque las GPUs, es decir, los Graphic Power Units, pues han ayudado muchísimo a acelerar ese proceso de cálculo o de cómputo. ¿Y todo esto para qué? Pues para añadir valor. ¿Y cómo se añade más valor? Pues prediciendo, es decir, la capacidad de hacer forecast sobre cualquier cosa, pues añade valor en el sentido de que puedes tomar decisiones y equivocarte lo menos posible. De aquí pues salen sí que conceptos nuevos, como por ejemplo el Data Scientist. Pues el Data Scientist es una figura clave que tiene que conocer de su negocio, pero que no basta con tener conocimientos matemáticos estadísticos, es decir, hay que saber programar en lenguajes de programación de modelos como R y Python, pero también hay que saber dónde están los datos y podértelos traer, y tienes que saber de ETL, de extracción, transformación y carga, y cómo preparar esos datos, porque si los datos no están bien, si los datos no tienen una norma, si no hay una gobernanza sobre los datos, pues nos pasa lo que nos está pasando con el COVID, que es imposible hacer predicciones. Y si damos un paso más, es decir, pues en esas hot data science skills, pues habría que saber un poquito más de tecnología, de arquitectura, meterse en el mundo Apache, Hadoop, y también indagar en lo que son las comunidades de práctica de modelos open source. Al final, cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de entrenar sistemas para emular, obviamente, tareas humanas a través del aprendizaje, de ese autoaprendizaje del modelo del algoritmo, y también de la automatización. Es decir, porque lo que buscamos es aquellas tareas que puedan ser realmente programables o automatizables y robotizables, pues al final le dotamos de una cierta
inteligencia, pues voilà, es decir, sí que se está aproximando a esas capacidades humanas. Y luego la siguiente vuelta de tuerca, pues es que el algoritmo pueda asociar contextos, y actuar, con lo cual, pues sí podríamos hablar en ese sentido de inteligencia. ¿Qué teclas o palancas podemos tocar? Ya he hablado de una, forecasting, es decir, y oye, pues en modelos meteorológicos, pues en agricultura, pues en ese sentido fue pionera, ¿no? Sistemas conversacionales, bueno, en el momento en el cual podemos conversar, pues casi de forma humana y casi sin darnos cuenta de que es una máquina, pues hemos superado ese umbral de entendimiento humano. Mantenimientos predictivos, allá donde haya una máquina, pues hay que mantenerla. Si ajustamos ese mantenimiento a la operativa de la máquina, pues perfecto, porque estamos optimizando costes. Reconocimiento de imágenes, tanto de imágenes estáticas como de vídeo, pues añade valor a cualquier proceso, diría que a cualquier negocio, porque la vida al final pues es visión, es imagen, son colores. Chatbots, pues los chatbots es una derivación de los sistemas conversacionales y llegamos hasta ese punto que os decía antes de no poder determinar si hablamos con máquina o hablamos con humano, precisamente porque en el procesamiento del lenguaje natural pues se ha superado ese umbral de entendimiento humano. ¿Dónde está el verdadero cambio? Pues si con una programación tradicional, es decir, metemos datos, hay un programa y al final hay un output, en Machine Learning metemos datos en la computadora, le damos el output y obtenemos el programa, en inteligencia artificial es un cambio de paradigma, es decir, tú le dices lo que quieres conseguir y al final hay una autoprogramación. Y este es el verdadero salto. ¿Impacta en los procesos y en los negocios? Definitivamente sí, si lo haces bien. Entonces, ¿cuánto impactará o cuánto impacta? Imposible de predecir, es decir, nos equivocaremos con todas las cifras. Hay sectores en los que está impactando un 32%. Perfecto. Hay otros en los que, si hablamos de reducción de costes, y aquí en Tinámica tenemos ejemplos de hasta un 80% de reducción y optimización de costes de mantenimiento. ¿Eso es posible? Es posible, pero también es posible muchísimo más. Ojo con las comunidades, ojo con TensorFlow, con Tiano, con Café. Tenemos con Keras, es decir, aquí tenemos librerías donde hay cientos de miles de modelos. Es decir, no te quiebres la cabeza si estás buscando un modelo de pricing, un modelo de forecasting meteorológico, porque hay cientos y miles. Lo que tienes que hacer es elegirlos, conectarlos, enchufarlos a un dataset, ponerlos a competir y elegir lo mejor. Por lo tanto, las comunidades open source pues le han pegado un multiplicador enorme a todo esto. Más conceptos clave, bueno, pues hablamos de en Machine Learning y en Deep Learning hablamos de aprendizaje supervisado, donde, oye, tú tienes unos datos con un objetivo para hacer una clasificación o para una segmentación, pero de alguna forma tú estás indicándole ese objetivo. Aprendizaje no supervisado son datos sin objetivo, es decir, tú vuelcas los datos y por sí solos salen los insights, es decir, se clusterizan de alguna forma, con lo cual hay veces que puedes descubrir información cuando jugamos con muchos datos que de forma visual o de forma humana pues nos es más complicado averiguar esos insights. Semi-supervisado, una mezcla de los dos, parte del dataset le pones objetivo y a otra parte no. Aprendizaje por refuerzo, pues muy importante porque es lo que nos está permitiendo, es decir, adaptar modelos incluso de otros sectores, por eso algunos de los que vamos a hablar son perfectamente compatibles porque lo único que tienes que hacer es reentrenarlos a tu data. Entonces, aprendizaje por refuerzo pues está siendo un puntal dentro de la analítica. Pero luego yo hablaría de otra disrupción, es decir, y es que la posibilidad de disponer en un dispositivo móvil pues de modelos complejos que los puedas entrenar en reposo y calibrar en tiempo real, que los puedas entrenar y calibrar en tiempo real, que los puedas ejecutar en cualquier sitio siempre que tengas conectividad en tiempo real. Pues quiere decir que el supercomputador de Barcelona, el output tú lo puedes tener aquí, es decir, aunque esté procesando en la nube y esté procesando en tiempo real y puedes visualizar aquí los resultados, aunque te encuentres en un lugar remoto, ojo, siempre que haya buena conexión. Redes neuronales, pues evidentemente hay
muchísimas redes neuronales, hay que saber elegir la que nos conviene. Muchas están en open source, es simplemente agarrarlas y ponerlas a trabajar, y es el concepto principal de lo que es una neurona, que al final, bueno, pues es un algoritmo pues, muy simple y que es aprendible por cualquiera de los que estamos aquí. Dentro de estas redes, pues hay muchas que, como os decía, pues son públicas. Algunas, pues las usamos nosotros en nuestros proyectos, como ResNet, que es muy conocida, y hay que entrenarlas bien, pues porque en eso se basa el nivel de accuracy, el nivel de efectividad, porque también cometen errores si las cosas no se hacen convenientemente. Aquí tengo un vídeo rápido que os voy a poner, que es de estas. ¿Se oye? Sí. Fijaros la potencialidad que tiene una aplicación como la que vemos, es decir, desde el punto de vista de personas, de recursos humanos, de gestión de un aeropuerto, de gestión de un almacén, no solamente imágenes, es movimiento, y puede hacer un reconocimiento perfectamente efectivo, incluso con un nivel de anticipación, os diría que bastante alto. ¿Qué casos hay y qué casos pueden ser utilizables? Evidentemente, en reconocimiento de imágenes estamos ya en niveles de accuracy por encima del 95%, con lo cual es bastante fiable y confiable. Todo lo que es siniestros, pero no solamente hablar de siniestros de vehículos en este caso, podemos hablar de cualquier tipo de siniestro donde hay algoritmos que se pueden entrenar para hacer una valoración en casos de catástrofes bastante acertada, que en el caso de automóviles está superando, por ejemplo, a la efectividad humana. En hoteles, pues fijaros, en hoteles al final el hotel vive de la capacidad de previsión, es decir, se necesita en muchos de ellos pues una ocupación superior al 70%, entonces prever una siguiente temporada para poder tomar decisiones de contratación, de costes, incluso de campañas de marketing, pues la verdad es que los ahorros son tremendos. En los retailers, un retailer muy conocido, francés, que aplica simplemente un 5% de mejora en el forecast a un año, y fijaros lo complicado que es, pues tiene unos ahorros de 35 millones de euros, o sea, es terrible. Desde el punto de vista de relación con el cliente, o yo diría con el siguiente eslabón de la cadena de valor, pues combinando reconocimiento de imágenes con sentiment analysis, con test analytics, pues la verdad es que bordas el servicio, incluso puedes prevenir fraudes, incluso puedes tener una experiencia de cliente muchísimo mejor. Bueno, este es un ejemplo que no es español, es un ejemplo americano, pero donde podemos ver todo lo que sea maquinaria, todo lo que es vehículo, es optimizable en la ruta, es optimizable en el mantenimiento, es optimizable en el consumo. Entonces, son algoritmos de aprendizaje por transferencia que son transferibles a otro tipo de sectores, evidentemente con ajuste y con entrenamiento. En todo lo que es sensórica y todo lo que es conducción, pues vamos a ver, y Volvo lo está ya incorporando a sus vehículos, las capacidades para prevenir accidentes, prevenir despistes, incluso manejar de manera autónoma el vehículo en caso de distracción o en caso de mal uso o de mala conducción.
Tunnel Curiosity es uno de nuestros proyectos estrella dentro de Tinámica, donde hemos trabajado en consorcio pues con Adif, con Alstom, con Ferrovial, para que un tren autónomo pues pueda hacer el mantenimiento de túneles por la noche en horario de no circulación, y los impactos en tiempo, de reducción de tiempo a la hora de hacer ese mantenimiento, pues son realmente espectaculares. El estado del arte, ya terminando, ¿dónde está? Pues está en ese aprendizaje por refuerzo, que cada 18 meses salen algoritmos nuevos, y ahí pues echar un ojo a OpenAI, donde realmente están surgiendo papers continuamente, Computer Vision, procesamiento del lenguaje y, como os decía, aprendizaje por transferencia. Se ha superado el año pasado ya lo que es el entendimiento humano por varios algoritmos, con lo cual, ojo al dato. Todo lo que es procesamiento del lenguaje natural, hay algoritmos que reconstruyen textos, que reconstruyen informes, que se conectan con millones y millones de webs y de bases de datos, y tú le das un input y te reconstruyen, pues casi os diría que un informe entero. Es posible decodificar pensamientos, es decir, utilizando, midiendo, es decir, la actividad eléctrica cerebral. Es posible también que pacientes tetraplégicos puedan recuperar el movimiento en brazos, o sea, a través de microelectrodos en la mano, en muchísimo menos tiempo que con otras técnicas y metodologías, y con un porcentaje alto, pues se puede conseguir esos movimientos. Pero en la parte de imagen, que yo creo que aplica muchísimo al sector agro, pues fijaros, y aquí yo creo que hay un sector que es precisamente el de la salud, donde hay partes, hay algoritmos que sí son perfectamente aprovechables, como en estos casos de diagnóstico. Tener en cuenta que si dos oftalmólogos están en desacuerdo en el 65% de los casos, es decir, pues aquí hay un poquito de arte y de ciencia también, un oftalmólogo acierta en el 60% de los diagnósticos, pero es que se ha conseguido, a través de inteligencia artificial, acertar en el 97% de los diagnósticos con una máquina. Si a eso le sumamos el humano, pues llegamos al 99,99%. Se pueden reconstruir imágenes, pasarlas de 2D a 3D. O sea, yo creo que hay muchas aplicaciones que se me pueden venir a la cabeza. Generación de cuerpos, de imágenes, a través de caras, a través de objetos. Es decir, pues el mundo de la moda aquí y del retail se está transformando. Es posible ya entender una conversación simplemente con el movimiento de los labios, por eso pues en todos los eventos deportivos jugadores y árbitros se los tapan. Posicionar en el mapa cualquier tipo de imagen, y este gráfico yo creo que está un poquito desfasado, es decir, que de alguna forma cualquier superficie de las que están mapeadas pues pueda ser identificada. La investigación ahora mismo, ¿por dónde va? Pues optimización de modelos, todo el tema de Wind Power, por ejemplo, Healthcare Applications, es decir, en este mapa se ve realmente pues, ese estado del arte donde se está aplicando, y si vemos, por ejemplo, todo lo que son patentes, aunque hay que mirar los papers, porque no todos los papers se transforman en patentes, pues veis que Computer Vision, reconocimiento de caracteres, todo lo que es biometría, procesamiento del lenguaje natural, Speech Processing, pues es quien se lleva la palma. Y en el mundo de la inteligencia artificial, pues hay 100 players, de verdad, que estén haciendo verdaderamente zoom, y de esos 100 players, pues aparte de Tinámica, pues destacó Hispatec Analytics. Y eso es todo, amigos. Espero haber cumplido con el tiempo. No se te oye, Gonzalo. Perdón, estaba diciendo, Enrique, te sobran 10 segundos. No sé si tienes un modelo que te va diciendo a qué velocidad tienes que hablar. Increíblemente. Y bueno, a mí sí me ponen un poco la piel de gallina viendo las posibilidades. Yo me quedo con esa frase que además usamos mucho en Hispatec, ¿no? Que esto, el mayor acierto es el hombre y la máquina. El hombre y la máquina, ahí es donde está la clave. Está claro que ahora hay una fase de automatizar mucha decisión,
y bueno, y si Asimov levantase la cabeza, bueno, reescribiría la mitad de sus obras. Le vamos a pedir a Daniel que nos comparta el escritorio porque estamos viendo ahora mismo la pantalla que no es, y vamos a pasar, ahora que Daniel nos cuente un poco cómo están aplicando la ciencia de datos y la inteligencia artificial en proyectos y específicamente en proyectos con pequeños agricultores que cuando nosotros, por ejemplo, en Ispatec Analytics hablamos de tecnología, pues en el sector alimentario todo el mundo piensa en las súper grandes, en las empresas ricas y millonarias, pero la mayor parte del sector son pequeños agricultores. Entonces, bueno, damos paso a Daniel. Muchas gracias, Enrique. Yo ya me he apuntado 2 preguntas para ti para aquí después. Daniel, bienvenido. Empiezan tus 20 minutos. Muy bien. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Buenos días acá en Colombia, buenas tardes a ustedes, amigos allá, casi se siente uno hablando como amigos en el futuro. Bueno, yo primero que todo pues agradezco mucho a Gonzalo por la presentación y al evento por la invitación y a Enrique por la ilustración que nos acaba de hacer, porque con esta ilustración creo que me ayuda mucho también en el desarrollo de la presentación con algunos conceptos y me parece clave como muchos de los elementos que él tocó allí. Primero una pregunta, Gonzalo, estoy compartiendo la pantalla, ¿qué es? ¿Me escuchan? ¿Está todo bien? Todo perfecto, todo perfecto. Bueno, ahora sí me presento, pues mi nombre es Daniel Jiménez, yo soy ingeniero agrónomo. Cuando Enrique nos mostraba esta línea de tiempo, por allá mostraba que entre 1990 y el 2010 venía todo lo que es el desarrollo y en Machine Learning. Pues bueno, yo vengo como de esa escuela, más o menos llevamos 15 años, tengo 15 años de experiencia trabajando en el tema de aplicar modelos de inteligencia artificial a cultivos tropicales en países en vía de desarrollo. Y como lo decía Gonzalo, pues trabajando para el CGIAR, que es una organización que lleva más de 50 años trabajando en países en vía de desarrollo en agricultura. El caso que voy a compartir hoy con ustedes y que como lo decía Gonzalo, para ilustrar el tipo de trabajo que se hace en estos países, pues quise elegir un caso aplicado, ¿sí? Un caso aplicado en un cultivo en particular, en el cual utilizamos información de múltiples fuentes y utilizamos modelos de inteligencia artificial para definir cómo la variación de diferentes factores ambientales, prácticas de manejo afectan el rendimiento del maíz de pequeños agricultores en una zona en el norte de Colombia, un departamento que se llama Córdoba, pero pues Córdoba en Colombia, y que es una iniciativa que tiene pues mucha multidisciplinaridad y también es multiinstitucional, como vamos a ver. Entonces, para ilustrar un poco el problema que estábamos nosotros enfrentando, en Colombia, en un año, hace alrededor de 9-10 años, lo que estaba sucediendo era que los mismos agricultores que en un año presentaban inundaciones, al año siguiente pasaban por unas sequías terribles. Entonces, básicamente el país no estaba preparado para estas anomalías climáticas, lo que llamamos como una variabilidad climática o anomalías, y eso causó en ese momento alrededor de 8.000 millones de dólares de pérdidas en el país. Entonces, eso originó que los diferentes sectores en Colombia le hicieran presión al gobierno acerca de cómo prepararnos mejor para estas situaciones atípicas en el clima. Entonces, lo que se hizo, el Ministerio de Agricultura de Colombia, fue generar un convenio, ¿sí? Un convenio en el cual el Ministerio de Agricultura priorizó los cultivos y las regiones y además dio el financiamiento para este programa, en el cual el CIA, que es el organismo para el cual, la institución para la cual trabajo dentro de esta organización CGIAR, ya teníamos experiencia en el uso de minería de datos, uso de modelos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, para poder determinar cómo cultivar, cuándo cultivar, dónde cultivar. Y FENALCE. FENALCE es la Federación Nacional de Leguminosas y Cereales, y fue una de las asociaciones de productores que trabajó con nosotros. Ellos son más o menos alrededor de 3.000 productores, y entonces FENALCE lo que hacía era como un puente de comunicación entre los científicos y los agricultores, y entre los científicos y los técnicos, y además estuvieron muy presentes en la interpretación de la información que estábamos analizando, que a través de la presentación vamos a ver qué tan relevante es eso.
Bueno, lo primero que hicimos fue, junto con la Federación de Leguminosas y Cereales, con FENALCE, desarrollar las herramientas para capturar la información. Sí, son gremios que no cuentan con información, entonces hay que diseñar desde el inicio todo. Cómo capturar información de suelo, cómo capturar información del manejo del cultivo, del clima. Para el suelo utilizamos una herramienta que ya habíamos utilizado antes, que te caracteriza propiedades físicas del suelo. En el manejo del cultivo diseñamos o codiseñamos con ellos una plataforma web para capturar información de manejo del cultivo. También utilizamos una aplicación para teléfonos inteligentes, pero en esa no tuvo tanto éxito. Más adelante, si quieren, podemos hablar de eso en una sesión de preguntas. Y para el clima utilizamos las estaciones meteorológicas en la mayoría de la institución del gobierno, que tienen las estaciones meteorológicas. Para ubicarlos un poco en dónde se ubica esto, pues aquí pues ven ustedes a Colombia, en el norte de Colombia es donde hicimos el estudio, y entonces acá están las parcelas de los productores, y bueno, de pronto no se alcanza a ver, pero los triángulos serían las estaciones meteorológicas, y así entonces lo que hicimos fue analizar lo que llamamos eventos de cosecha, y un evento de cosecha es básicamente de siembra a cosecha, y todo lo que le sucede al cultivo en ese periodo, en cuanto a clima, cuál es el suelo que tiene, el manejo del cultivo que se le hace, y empezamos a analizar ese tipo de información, pues hasta que construimos una matriz. Al principio, en un año, colectamos 400 eventos, luego fuimos avanzando. En este momento hay casi 5.000, pero el caso que les voy a ilustrar hoy es el que analizamos con alrededor 1.000 eventos de cultivo. Los detalles de este trabajo, pues más técnicos, están en esta publicación del año pasado, que lo publicamos en este Journal de Global Food Security, por si alguno quiere conocer más los detalles. Entonces, una vez recopilamos esta información, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Y nos enfrentamos a todo el tema de lo que es la curación de datos, la limpieza de datos, que no se habla generalmente. Muchas veces hablamos de utilizar modelos de inteligencia artificial, pero no tocamos y no profundizamos en este tema tan relevante que es. Porque aquí viene también desarrollos de algoritmos para lo que es rellenar, si se puede decir así, los datos faltantes, remover o quitar los datos atípicos, observaciones que no están muy bien representadas en el dataset. Esto es toda una ciencia en la que yo les puedo decir que en 15 años de experiencia trabajando en este tema, el equipo y yo nos gastamos más de la mitad del tiempo haciendo todo este trabajo. Entonces, pues lo quise traer también aquí a colación, y hay un blog que escribimos acerca del tema para aquellos que quieran profundizar un poquito más y conocer. Está todo el tema de limpieza de información, y luego ya pasamos a elegir cuál es el mejor modelo para este tipo de situación. Aquí vale la pena enfatizar que para este tipo de problema que estamos solucionando con los agricultores de maíz en Colombia, estábamos tratando era más de identificar patrones, de identificar tendencias, que desarrollar modelos predictivos, en este caso en particular. O sea, sí lo hemos hecho en otros países y en otros cultivos, pero en este caso en particular son modelos explicativos, que Enrique lo mencionaba. Él arrancaba con la parte de forecasting, pero pues anterior a ese también hay una parte de minería de datos y de inteligencia artificial, que es utilizar los modelos para explicar, ¿no? Para ver cuáles son las tendencias. Allí la experiencia nos ha mostrado que para estos casos, cuando queremos analizar este tipo de información, lo que Enrique hablaba de los trees, de los random forests, los árboles, es la metodología que mejor nos ha funcionado. Esto es una publicación del 2016, donde en el arroz hicimos la comparación con otros métodos, y definitivamente pues los árboles de decisión han sido los que nos han mostrado más bondades para el tipo de trabajos que presentamos. Nosotros hace 15 años habíamos empezado con redes neuronales, pero les voy a ser muy sincero, también a veces utilizamos metodologías tradicionales estadísticas. En el 2018 nosotros participamos en un concurso organizado por Syngenta, que se llama es el concurso mundial que hay en agricultura, para datos en agricultura, y uno de los factores de éxito para habernoslo ganado, yo creo que fue que combinamos bien las dos metodologías, combinamos muy bien la inteligencia artificial con algunas metodologías tradicionales, porque en algunas ocasiones, para los problemas que se enfrentan, a veces no es necesario irse a trabajar con metodologías muy complejas, sino mantener de pronto metodologías mucho más sencillas y que son computacionalmente menos exhaustivas. Una vez tenemos ya la base de datos organizada, elegimos la metodología a implementar.
pasamos entonces a mirar los modelos que nos pueden decir y cómo esta información se puede volver en algo útil para un agricultor o para un tomador de decisiones. Los técnicos de FENALCE estaban muy conscientes de que la información que estábamos ingresando pues no está todo el universo de variables que puede explicar lo que es las diferencias que puede haber en rendimiento de maíz. Sin embargo, cuando empezamos a correr con un poco de información, con 500, luego con 1000 y así subiendo, empezamos a ver que la explicación de estos modelos era casi la mitad de la explicación o superior a la mitad, cosa que estábamos muy bien a pesar de que la información era limitada. Pero allí, ¿esto cómo toma forma de algo como que se pueda, que pueda tomar más decisión? Pues si ustedes ven los dos primeros factores, nos estaba diciendo este modelo que la cantidad de fósforo era muy relevante en esa región y también la densidad de plantas. Pero esto allí, pues no deja más de que ser información de cuáles son los factores más relevantes en la producción de un cultivo en una zona en particular, en un momento específico. En un momento específico. Ahora, como se vuelve más interesante esta información es cuando aplicamos métricas encima de estos modelos para determinar, por ejemplo, cómo se vuelve esto una recomendación. Entonces, si recuerdan en la diapositiva anterior, estábamos hablando de que el fósforo era una variable importante para este modelo. Si ustedes notan acá donde estoy señalando, nos está diciendo algo muy importante, y es que en esa región se estaban aplicando de 0 a 40 kilogramos por hectárea de fósforo. Si ustedes ven en la gráfica, no es necesario aplicar más de 15 kilogramos. Entonces, si estamos hablando de una agricultura sostenible, donde debemos de ser ambientalmente más amigables, que sea económicamente factible, pues yo creo que esta es una forma de hacerlo, ¿cierto? Donde podemos contar con herramientas que te están diciendo que no debes contaminar más y que no debes incrementar tus costos de producción, ¿sí? Lo mismo para la variable de la densidad de plantas a los 20 días, donde ya podemos estimar un óptimo de plantas que se debe tener 20 días después de la siembra. Entonces, esto se vuelve una recomendación, pero para lo que nos ha parecido más relevante allí es que Enrique lo mencionaba, era como el conocimiento humano y el conocimiento de la máquina. Al lado izquierdo tenemos como este conocimiento humano, que era lo que la Federación de Maiceros, de FENALCE, tenía como su receta para cultivar maíz en esa región, con base en observaciones a través del tiempo. Y a la derecha, lo que son las recomendaciones de la máquina, de los modelos que aplicamos, ¿sí? Y allí podemos ver cómo en algunos casos, por ejemplo, el conocimiento tradicional te decía que, bueno, los nutrientes requeridos para cultivar maíz eran nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, pero entonces nosotros ya vamos hilando más fino, ¿no? Es generando un conocimiento donde ya se dice cuál es la cantidad específica de fósforo que se debe aplicar, cuál es la densidad de plantas que se debe llegar, pero muy importante allí decir que la inteligencia artificial pues no sustituye el razonamiento humano, al menos a mi juicio, a mí me parece que lo complementa. En este caso, como pueden ver, no se conocía cuál era la cantidad de fósforo para aplicar para sembrar maíz, pues nosotros dijimos cuál era la cantidad, ¿cierto? El modelo lo dice, la máquina lo dice. Y en otro caso, como era la densidad de plantas, los técnicos tenían una sospecha que era entre 50 y 70 mil, los modelos te dicen que es exactamente entre 65.000 y 75.000. Entonces, no es que el conocimiento humano hubiera estado desacertado, ¿no? Le faltaba era como afinarlo más. Que yo creo que eso es muy importante, de no caer en la trampa de pensar que esto se trata de que la inteligencia artificial está reemplazando el conocimiento humano, sino de cómo se complementa. En esta gráfica quiero mostrarles para este ejercicio en particular lo que es dentro de los datos, los diferentes grupos de agricultores como los teníamos. Entonces, si ustedes ven bajo la curva verde están los agricultores aplicando las recomendaciones de la máquina. Bajo esta curva, que es la más grande que hay allí, los agricultores aplicando el paquete tradicional recomendado por el gremio de maíz. Y bajo esta área, los agricultores que no hacían ninguno de los dos. Como ustedes pueden ver, se puede mover. Para moverse entre los que no hacen nada y las recomendaciones de la máquina o de la inteligencia artificial es un aumento hasta de 2.5 toneladas por hectárea, que para esa región puede representar casi los 5 millones de dólares. Entonces ya se vuelve esto mucho más importante y un tema de seguridad alimentaria y bienestar de pequeños agricultores en una región. Sin embargo, todo esto hasta ahí es muy teórico y lo quisimos llevar a la práctica. Entonces, cuando lo llevamos a la práctica, básicamente lo que hicimos fue tomar la información que estaban dando los algoritmos de inteligencia artificial, la información de la máquina, las recomendaciones, y lo fuimos a validar en campo. Lo que sucedió es que consistentemente en campo, esas prácticas recomendadas por los algoritmos
aumentaron la productividad el 20%, pero se pudo haber producido más, porque nosotros nos enfrentamos a vendavales y a inundaciones. O sea que con vendavales e inundaciones, aún así, aumentamos el 20% de la productividad, pero en los datos teníamos que podía aumentar el 40%, es decir, este mismo ensayo, en condiciones no atípicas de vendavales y inundaciones, podría aumentar hasta el 40% de la productividad del maíz en esta región, en particular en Colombia. Una validación, esto era un ejercicio que no habíamos hecho antes, porque muchos otros gremios y en otros países lo que se hacía era tomar la información de los modelos y de una aplicarlas, pero en este caso fuimos más rigurosos y fuimos a validarlo más en campo. ¿Qué ha hecho la Federación de Maiceros con esta información? Bueno, lo que han hecho es que a la misma plataforma con la que co-desarrollamos para capturar información, a esta plataforma le generamos un módulo donde los técnicos hoy van y miran en cada parcela de agricultor qué es lo que se está haciendo y lo compara con las recomendaciones generadas por los algoritmos, por las máquinas, haciendo como una especie de benchmark o de crop check entre los diferentes lotes, y de esta forma es que el gremio está aumentando la productividad en el país. Algo de lecciones aprendidas que vale la pena aprender todavía, que vale la pena compartir en estos minutos que me quedan. Creo que es muy importante entender que este trabajo se hizo de manera multidisciplinaria, de que la interpretación es clave. En este tipo de trabajos uno a veces se encuentra que en los modelos se encuentran relaciones espurias, que allí es clave sentarse con los técnicos a detectar cuál de esos tipos de relaciones se pueden haber encontrado, cuáles son los proxies que realmente pueden ser utilizados, entendiendo bien el contexto de la situación, de que, bueno, Enrique mencionaba esto del data scientist y todo esto, y ahorita hay otro concepto que es el del unicornio de datos, en el cual yo no creo tanto. Yo creo que este unicornio de datos, que es la persona que no solo maneja múltiples lenguajes de programación, sino que hace movilización de recursos, cuenta historias, recorre todo el mundo. Esto yo creo que es un tema más de multidisciplinariedad, y escribimos un blog al respecto para aquellos que lo quieran mirar. Que hay muchas otras tecnologías, esto lo podemos discutir en la sesión de preguntas. Aquí no presenté nuestros trabajos en optimización, en deep learning y esas cosas, pero obviamente creemos mucho en el poder de esto para capturar información con Internet de las Cosas, lo que hay hoy en blockchain, en sensores remotos, procesamiento de imágenes, mapeos digitales de suelos, utilizar información no tradicional de clima, como lo están haciendo hoy con las torres de celulares que están utilizando las mediciones como proxies para medir precipitación. Esto yo creo que es clave también para lo que se viene en agricultura. En este tipo de modelos que nosotros estamos aplicados, pues hay que tener mucho en cuenta la generalización, porque estos son, como lo decía Enrique, modelos que aprenden con los ejemplos que se les dan, y a veces, dependiendo del modelo que se utilice, tiene problemas, por lo menos no los de Machine Learning, más los de Deep Learning sí tienen estas bondades para extrapolar en situaciones que no conocieron estos modelos cuando fueron entrenados. Lo otro, pues, es lo poco sexy que puede ser hacer modelos predictivos, prescriptivos. Cuando lo mencionaba también Enrique, la información en agricultura no es precisamente la información más estructurada que existe, ¿no? Hay sectores como finanzas, como telecomunicaciones, que tienen información mucho más estructurada. En agricultura no es el caso. Nosotros, los que trabajamos en desarrollo, hablamos de los principios de los datos que deben ser FAIR. En inglés sería como findable, accessible, interoperable, reusable, que es como que se puedan encontrar, se puedan acceder, puedan interoperar y se puedan reusar. No es necesariamente el caso de los datos en agricultura, no siempre. Y la imputación de datos, que yo creo que esto es otra ciencia y que hay que tenerlo en cuenta a la hora de encontrarse bases de datos con datos faltantes, cuál es la forma como esos datos se deben rellenar. Por último, una reflexión acerca de los últimos algoritmos que estamos aplicando, que son unos algoritmos de optimización. Y en estos algoritmos es muy interesante, porque con el equipo pues hemos logrado hasta entender que esos modelos pueden optimizar 40, 50% de la productividad. Si ustedes lo ven acá, esto es lo que se hace, este es un trabajo que hemos hecho en México, por ejemplo, y lo que con las condiciones actuales se puede obtener en rendimiento y lo que un algoritmo de optimización puede obtener. Sin embargo, si ustedes miran a la izquierda en la tabla, pues el costo ambiental es muy alto. Sí, entonces los algoritmos pueden con todo esto, pero si ustedes miran que es básicamente pasar de 0 potasio a 74 kilogramos o de fósforo de 0 a 92, bueno, ahí tenemos que mirar las implicaciones económicas y ambientales. Entonces, ¿cómo de nuevo? ¿Cómo llegamos a este conocimiento híbrido? Muy felices de contar con las bondades de la inteligencia artificial y estos algoritmos para predecir, para explicar,
pero también como en agricultura trabajamos más sobre lo que venimos trabajando por más de 30 años en agricultura sostenible, que ha cambiado de nombre, se le llama agricultura climáticamente inteligente, coeficiente, orgánica, como lo queramos llamar, pero yo creo que los principios siguen siendo los mismos y es aquí donde pues, es un llamado a todos a que seamos más responsables y a cómo saber utilizar estas técnicas. Eso era todo, creo que hay más unos 20 minutos. Gonzalo y a la audiencia, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Otro que lo ha grabado. Como se nota que estáis en este negocio de los datos. Me han sobrado 40 segundos. Bueno, interesantísimo. Luego, ahí ya tenemos algunas preguntas ya, porque vamos a dejar para después. Pero yo no me iré sin preguntarte acerca de cómo rellenar los datos faltantes, porque, bueno, eso es una cosa que dedicamos la parte, además, unsexy, has dicho. Y, bueno, el equipo que tenemos aquí en Analytics sabemos bien de esto y el tema de los datos faltantes. Y bueno, vamos a pasar a Fede Pérez, que nos cuente, comparta su pantalla, por favor. Sí, estoy intentándolo. A ver. Pues sí, vale, Queda todo muy humano porque hemos visto, Daniel, una cosa que nos ha pasado a todos, que es estar en la videollamada, si alguien entra, un niño, la niña, alguien, oye, perdona, ay, no. Pero bueno, a mí ahora mismo estoy teniendo por la retransmisión porque aquí en la oficina se han puesto a poner cuadros en el vecino de la oficina. Bueno, Fede, cuando quieras, por favor. Bueno, muchas gracias a todos, a vosotros por invitarme, a toda la audiencia que estáis hoy ahí y también a John Deere, que es quien tendría que estar hoy aquí hablando y me han dicho, Fede, habla tú de esto. Igual que estáis sorprendidos de ver una empresa que hace máquinas de pulverizar como Fede, hablando de inteligencia artificial, me imagino, pues yo también fui el primer sorprendido. He aprendido mucho de los dos compañeros ponentes y yo espero, más que adentrarme tanto, porque no lo conozco tan intrínsecamente, el mundo de la inteligencia artificial y la computación de datos, etcétera, pero sí que es poneros casos de cuál es el valor que la inteligencia artificial pueda aportar tanto a la agronomía como a la gestión de la agricultura. Y en este caso hablaré de los cultivos de alto valor, que para quien no esté familiarizado con el vocablo, pues hablamos de los leñosos, en fin, todo lo que no son la agricultura de extensivos. Mirad, a nivel global, el 80% del negocio en maquinaria agrícola son los cultivos extensivos. John Deere hoy es el líder mundial en maquinaria agrícola, es la empresa más grande y que está sufriendo una transformación igual que como Fede, ¿no? Estamos sufriendo una transformación de ser una empresa que fabricamos hardware, máquinas, en el caso de John Deere por 175 años, que ya los han cumplido, y pulverizadores Fede por 53 años, a convertirnos en una empresa tecnológica, ¿no? Con lo que eso conlleva. Dentro del mundo de la... Voy a poneros un vídeo mientras os voy explicando. Dentro del mundo de los cultivos extensivos, por ahí hay ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial, como es el vídeo que veis ahora en la pantalla. Este vídeo pertenece a la empresa Blue River, es una empresa que hoy en día es John Deere, fue adquirida hace 5 años por John Deere. Y como veis, gracias a la visión artificial y a la inteligencia artificial, estos sistemas son capaces de detectar las malas hierbas con respecto a las buenas hierbas y aplicar solo el herbicida son las malas hierbas. El resultado de esta aplicación es extraordinariamente impactante. Hablamos de reducciones de aplicaciones de herbicidas de entre el 70 al 90%, ¿no? Por el hecho de reconocer además a velocidades por encima de 20 km por hora. La verdad que es un gran ejemplo, ¿no? de trabajar con una capacidad, con una velocidad asombrosa en el reconocimiento de aquellas plantas que no son buenas y de aplicar el herbicida en las mismas. Y bueno, ¿dónde entra Fede en todo esto? Pues, como decía, todas las grandes corporaciones están muy enfocadas en los cultivos extensivos y Fede tiene una experiencia de 50 años trabajando en los cultivos de alto valor. Hablamos de los cultivos leñosos, cítricos, olivos, viñedos, etcétera. Fruto de esta, de la tecnología que ahora os voy a enseñar, pues en el 2018 firmamos un acuerdo global de manera que somos el proveedor de este tipo de soluciones
para protección de cultivos en cultivos de alto valor para John Deere en el mundo. Y ahora entendéis por qué estoy hoy aquí hablando de inteligencia artificial y en este caso aplicada a la protección de los cultivos de alto valor. Por haceros un repaso de dónde venimos y para llegar a la inteligencia artificial, pues bueno, ahora mismo, como sabéis, sé que hay muchos agricultores, agrónomos en el foro de hoy. El agricultor cada vez está sometido a una mayor presión, tiene que producir cada vez más con menos recursos, cada vez tenemos menos recursos y cada vez la población está creciendo. Tenemos un reto social enorme y John Deere es conocedor de esto. Tenemos que ayudar al agricultor a producir más, tenemos que alimentar el mundo produciendo más, utilizando menos recursos. Ahí hemos visto que la digitalización en todo su contexto, ya saliéndonos de lo que es la inteligencia artificial, pues da respuesta a este reto, ayuda sin ningún lugar a dudas a producir más con menos recursos, como el caso que hemos visto de Blue River, con esas reducciones de uso de herbicidas de hasta el 90%. Además, hay un cambio también en el consumidor, que ya no se conforma con que le digamos cómo hacemos esas frutas, ¿no? Sino que también nos exigen sostenibilidad, nos exigen reducción del uso de químicos y además ahora, como sabéis, en la Unión Europea se está trabajando en el Green Deal que va a haber por ley una reducción del uso de pesticidas dentro de 10 años para el 2030, con lo cual ya toda la industria se está moviendo hacia lo que la sociedad nos está demandando, ¿no? Que es producir más con menos. En este sentido, aquí podéis ver la línea de desarrollo que John Deere y FEDE tenemos en conjunto. Tenemos ya equipos listos y hoy me voy a centrar en el equipo H3O, que es un equipo que incorpora la automatización y vamos a ver cómo este equipo ha mutado a partir de 2020 a un producto ya autónomo. Entramos ya en la era de la autonomía y ahí precisamente es donde comienza nuestro enlace con la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial en este caso viene a resolver un problema global que tenemos en nuestro mundo, ¿no? De la protección de los cultivos. El 50% de productos que se aplican para la protección de los cultivos en leñosos no va a su objetivo, no cumple su objetivo, se emite al medio ambiente. Esto, como podéis comprender, pues es un gran problema desde el punto de vista de sostenibilidad y también desde el punto de vista de sostenibilidad financiera para la empresa agrícola, ¿no? Mirad, una máquina bien optimizada está aplicando entre 60.000 y 100.000 euros anuales de químicos. Significa que entre 30.000 y 50.000 euros anuales se emiten al medio ambiente y se tiran a la basura. No cumplen su objetivo, que es proteger las plagas. Entonces, bueno, aquí tenemos una gran oportunidad de reducir y de mejorar. En la parte de automatización, H3O lo que hace es, bueno, tenemos un sistema de aire. Bueno, decir que esto sucede porque todos los atomizadores que hay en el mundo aplican siempre la misma cantidad de aire y, como podéis comprender, hay diferentes cultivos, diferentes árboles que en el año cambian su estado fenológico, etc. Yo, como no soy tan tecnológico como mis compañeros, me he puesto un cronómetro y lo voy controlando. Espero cumplir como ellos, si no quedaría muy mal, pero lo voy a hacer. Bueno, entonces tenemos un sistema de hardware, un ventilador electrónico patentado en todo el mundo que ofrece diferentes cantidades de aire y luego unos algoritmos que lo que hacen es, lo que nos permiten es entender, ese es el paquete de inteligencia, en función de qué árbol es y cómo de grande es, nos ofrece cuál es el aire, despeja cuál es el aire necesario y el volumen de caldo necesario para hacer un tratamiento de una manera muy optimizada. Bueno, pues esto lo hemos aplicado en la realidad. Como veis aquí, este proceso se hace manual, es decir, hay un agrónomo que entra en la nube, mide los arbolitos y los pone ahí, pero ya la máquina recibe una orden de trabajo con lo que debe aplicar. Y con este producto lo que hemos conseguido ya con H3O es reducir un 50% la deriva. Aquí tenéis dos estudios de l'IBIA, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, y la Universidad Politécnica de Cataluña con el profesor Emilio Gil, donde ambos, con dos métodos diferentes, nos explican que la reducción de deriva está en torno al 50%. A efectos reales de reducción de químicos, esto se traduce en un 10, un 15% de reducción con esta optimización de
del atomizador. Aquí lo que hacemos es monitorizar el caudal, la velocidad, la revolución, en fin, todos los elementos importantes que tienen que ver con la pulverización y optimizar mucho el proceso de la aplicación. Entonces conseguimos reducir ese 50% de deriva y las empresas ya se están atreviendo a reducir entre un 10 y un 15% el uso de químicos. Por eso aquí lo que veis es un informe real en diferentes cultivos de cuál es el plazo de retorno de la inversión de estos equipos, ¿no? Que están alrededor de un año. Esto es una parte importante. Nosotros no trabajamos tanto como mis compañeros en la investigación, sino más en la innovación, que es pues, ese eslabón que une la investigación con el mercado, ¿no? Son pequeños pasos, pero que esta parte de amortización es importante, o sea, que un agricultor pueda adquirir la tecnología porque le sea rentable en poco tiempo. Bueno, pues como antes comentaba Gonzalo, esta tecnología nos ha dado mucha notoriedad. No es que sea algo tan extraordinario. Todo esto que hemos hecho ya existe en el mundo de los extensivos, pero sí que es verdad que en el mundo de los cultivos de alto valor llevamos un retraso ahí de 10 años con los extensivos. Por esto que os comentaba, las grandes corporaciones están más focalizadas en los cultivos donde mueven más negocio, ¿no? Ese 80% como antes decía, aunque ahora ya empresas como John Deere claramente están mirando y desarrollándose mucho en los cultivos de alto valor, con lo cual ahora vamos a ir muy rápido. Aquí tenemos este sello que os muestro aquí, del cual estamos particularmente orgullosos. Naciones Unidas, UNESCO, Banco Mundial, Unión Europea se han unido los organismos más importantes a nivel global y han creado la Fundación Solar Impulse, que busca las 1000 tecnologías que conseguirán frenar el cambio climático. Esta es la filosofía de esta fundación y nosotros somos la solución 319 con esta tecnología, que ya os digo que estamos en el ámbito de la automatización. No llegamos a presentar autonomía en inteligencia artificial todavía, pero que ya con esas reducciones de emisiones que hemos conseguido, también hablamos de 4 litros de gasoil por hora, pues han conseguido obtener este sello, que para nosotros es un aval importante, así como para los agricultores que utilizan esta tecnología. Ya hay, no sé, más de 300 máquinas trabajando y bueno, estaban en funcionamiento. Todos los datos que recogen estos equipos son subidos, son máquinas inteligentes y conectadas, de manera que estamos generando trazabilidad, seguridad agroalimentaria, y ya empezamos a tener datos que podemos analizar y utilizar para hacer prescripciones y ayuda al agricultor, como ha comentado antes Enrique, en cuanto a mantenimiento predictivo, etcétera, como ahora veremos. Bueno, y ahora llegamos ya a ese cambio, ¿no? de la automatización que hemos visto que hemos empleado en H3O a la autonomía. Este sistema See and Spray, que es el mismo vocablo que utiliza Blue River, veo y aplico, es donde hemos implementado ya tanto visión artificial como inteligencia artificial, y ahora muestro el caso práctico de cómo lo hemos hecho y cuál es el sentido que tiene y la mejora que va a ofrecer al agricultor. En este caso veis el equipo, lo hicimos así muy diferente, que fuera más vistoso. Aquí va dotado de unas cámaras y lleva un cerebro, que hasta ahora la velocidad de procesamiento que hemos conseguido es actuar sobre 36 boquillas en 0,2 segundos. Eso nos está generando píxeles de más o menos 25 centímetros y estamos trabajando para mejorar esa velocidad de procesamiento de las imágenes y poder ser todavía más precisos. Pero ya os digo que el cambio del equipo automático a este autónomo va a ser muy grande, y ahora veréis por qué. Aquí tengo un vídeo donde puedo mostrar cómo hacíamos los primeros entrenamientos. Estáis viendo olivos, donde estamos viendo cómo el sistema ya es capaz de diferenciar entre la copa de un olivo del tronco, o sea, diferencia la copa del tronco. Ahí veis que hay otros árboles que no reconocemos y perfectamente ya el sistema reconoce lo que es un olivo y lo diferencia de otras plantas. Claro, la aplicación a efectos prácticos ya de lo que puede suponer la visión artificial en este caso y la inteligencia artificial, que al final es pues, entender lo que estamos viendo, procesarlo y poder tomar una decisión de manera autónoma, es brutal, ¿no? Por ejemplo, y además con respecto a los equipos See and Spray
que nosotros hacemos hace años ya con radares que simplemente detectan que ahí hay algo y decidimos aplicar o no aplicar, pero no sabemos lo que hay. Ahí me decía nuestro CTO, que sabe yo propuse que estuviera ahí, pero bueno, con los ponentes que teníamos quizá era otro enfoque diferente al que ellos iban a dar, menos profundo, pero más un ejemplo más práctico, ¿no? de agricultura. Pues él me decía, mira, esto de la inteligencia artificial funciona así. Tú a un niño le estás explicando que eso es un perrito, llega un día y dice, eso es un gato. No, hombre, no, que es un perrito. Y al final el niño pues llega a comprender que eso es un perrito y además lo reconoce y lo sabe diferenciar de otros animales, ¿no? Pues bueno, aquí la idea es reconocer cuáles son los diferentes tipos de árboles y la aplicación directa que puede tener es que podemos generar un algoritmo de aplicación autónomo diferente en función del árbol, porque sabemos qué árbol es. Podemos, por ejemplo, a diferencia de un sensor que ve si hay algo o no hay, decidir no aplicar en un tronco, si esa aplicación no requiere aplicar en el tronco, solo en la copa. Podemos decidir no aplicar en cualquier cosa que no sea un árbol, con lo cual si hay alguien paseando por allí o de repente algún trabajador podando hacer, o sea, nos da muchos elementos de seguridad, muy similar a la automoción, como veis, ¿no? Que veis cuadritos como estos y veis en los anuncios de Volvo que pasa un niño y el coche frena, ¿no? Pues de alguna manera tenemos la máquina reconoce, ve y reconoce y es capaz de ejecutar y de tomar una decisión en una velocidad asombrosa. Este sistema trabaja con dos algoritmos. El primero es el Sound Spray. Este es un algoritmo que es un poquito más lento y lo que hace es generar mapas de vigor, mapas de volumen. Este algoritmo lo terminamos de probar la semana pasada, pues bueno, volando un dron. Con el dron hacemos un mapa de vigor y de ese mapa de vigor el equipo de Emilio G de la UPC ha hecho un mapa de prescripción. Es decir, hemos bajado la precisión de manera que la máquina sea capaz de ejecutarlo y a cada color le hemos dado unas variables. Entonces, la ventaja que va a tener el sistema que nosotros proponemos de autonomía es que el sistema él solo va a poder generar estos mapas sin necesidad de un elemento externo. Con lo cual, a nivel de valor, aquí hay una parte importante que cambia mucho el modelo, ¿no? Que es que el agricultor va a tener propiedad realmente, va a generar sus propios mapas y va a tener propiedad de los mismos. En esta explotación, por ejemplo, están aplicando el predominante, como veis, es el verde, pero normalmente en la agricultura lo que se hace la aplicación es en el azul. El verde es el valor medio de volumen, el azul es más grande y rojo es más pequeño. Pues bueno, aquí se aplicaban 300 litros hectárea porque tenemos que garantizar la eficacia siempre, ¿no? Sin embargo, aquí hemos hecho una aplicación de 300 en el azul, 270 en el verde y 250, algo así en el rojo, y al final estamos esperando una reducción ya por esta aplicación de precisión solo con este algoritmo del 20%. Como digo, es un algoritmo más lento porque necesita que la máquina se calibre y cambiar algunos de sus parámetros, y cambia tanto el aire como la dosis de aplicación. Y luego ya tenemos un algoritmo que es este que os comentaba, que es muy rápido, que en 0,2 segundos interactúa con las 36 boquillas, que lo que hace es pues bueno, dar un volumen de aplicación mayor o abrir más boquillas donde hay más vegetación, abrir menos donde hay menos o no abrir una boquilla donde no hay vegetación. Con este algoritmo de Plant Level Spray más el Sound Spray, esperamos con este sistema de autonomía una reducción mínimo del 50%. O sea, que hay mucho campo de mejora, entender cómo son los campos que cada vez se industrializan más, pero hay mucha variabilidad en los mismos, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, esta es otra de las ventajas que tiene, pues en este caso, la inteligencia artificial aplicada. Y ahora llegamos ya al gran valor agregado, ¿no? El valor agregado que ofrece la inteligencia artificial, que es la gran diferencia. Siempre hablo de la gran diferencia de lo que hemos trabajado hasta ahora, que es sensores, que incluso somos capaces con un LiDAR, por ejemplo, de hacer mapas, con sonar, de detectar y aplicar o no aplicar. Pero claro, el poder ver e interpretar lo que vemos nos abre un mundo que hemos ido aprendiendo y visualizando poco a poco a medida que estamos en el desarrollo. Porque nosotros en principio pensamos en la aplicación de See and Spray, pero luego nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer. Hacemos una aplicación más precisa,
no aplicamos en troncos, no aplicamos en algo que no sea pues la copa o que no sea el propio árbol. La máquina, a través de bueno, de un input del agrónomo, que siempre va a mandar y decidir a un determinado árbol cuál es la aplicación, pero ella sola se va a recalibrar en las diferentes, en función del volumen de los árboles, etcétera. Pero claro, estamos viendo las naranjas, estamos viendo los colores de los árboles. Entonces, esta información, que es propiedad, como digo, del agricultor, otras empresas la pueden explotar para ofrecer a ese agricultor estado nutricional de la planta, como digo, mapas de vigor, volumen de cosecha, predicciones. Pues bueno, ahí se abre un campo enorme. No solo lo que es la máquina, como comentaban los compañeros, que podemos hacer mantenimientos predictivos. Estamos ya con sistemas de alertas de experto que a través de la aplicación MyFede llega y High Value Cross de John Deere llegan a los usuarios, ¿no?, de predicción y prevención de averías y mantenimiento predictivo. Pensamos, por ejemplo, en el mundo de seguros. Antes estabas comentando, Enrique, sobre el tema, ¿no?, de los coches que chocan y todo esto. Pues bueno, aquí lo mismo, ¿no? Cuando hay un problema de granizo o lo que sea, realmente, como la máquina está pasando, podemos saber cuál era las naranjas que habían y podemos ahí avanzar también. En fin, es un campo muy abierto que esperamos explorarlo. Y ya para terminar, os voy a poner un vídeo de 1 minuto. Bueno, aquí tenéis un proyecto en el que estamos trabajando. Imaginaros un tractor autónomo y un equipo como tenemos autónomo. Y aquí, trabajando en equipo, pues podemos unir los cerebros, decirle al tractor que con el equipo que tenemos ahora no podemos, a qué velocidad debe ir, cuántas son las revoluciones que debe de llevar. Y luego aquí también tenemos una unión de los datos. Y bueno, os pongo este vídeo, que es una ilustración de lo. Creo que para que se oiga, Fede, no sé si tienes que darle algo de... Eso va a ir, creo. Me dice mi compañero que no se va a ir, pero no, hay música solamente. Ah. Perfecto. Bueno, ahí tenéis un tractor autónomo de John Deere con un pulverizador integrado, como digo, con 2 cerebros integrados. Una persona podría manejar 4 equipos, trabajar de día y de noche, una aplicación árbol a árbol, una precisión absoluta en cuanto a la aplicación, con mayor productividad, con reducción de 50% de químicos. Bueno. Una revolución esto, ¿no? Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Me he ido 2 minutos, Gonzalo, disculpa. Te debo un café. Y nada, encantado de participar y atento a vuestras preguntas que queráis hacer. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Daniel, Enrique. Vamos a pedir que dejes de compartir pantalla. Vamos a poner de fondo. Bueno, tenemos 13 preguntas que han hecho los asistentes. Me voy a permitir el lujo de empezar por la más, yo creo que la más difícil. Hay un par de ellas, José Ramón Doz, que son que van directas al picante. Y os la lanzo así al aire. Me imagino la respuesta, pero sí que me gustaría que cada uno, empezando por Enrique, luego Daniel y Fede, bueno, en 5 segundos. ¿Agricultura sin agricultores? Estamos hablando de eso cuando hablamos de inteligencia artificial, automatización, como nos estaba enseñando Fede, la decisión y la ejecución. ¿Agricultura sin agricultores? Ahí lo tienes. Claramente no, claramente no. O sea, yo creo que todos hemos estado de acuerdo de que todo esto es un complemento, ¿no?, a la inteligencia humana o a la labor humana. Es decir, pues falta sentido común, falta contextualizar,
los algoritmos trabajan normalmente de manera estanca, monotema, pero incluso aunque todo esto se supere, siempre, y como hemos visto en el vídeo de Fede, pues se necesita una supervisión, un ajuste, una adaptación, por lo tanto, siempre complementaria la inteligencia artificial. Daniel, me gustaría oír... No esperaba menos, Enrique, porque lo has dicho antes. Tienes el micro apagado, Daniel. Hola, no, definitivamente siempre vamos a necesitar de los agricultores. Sin embargo, creo que después de la pandemia ha cambiado un poco la percepción acerca de automatización de ciertas tareas en el campo. No sé cómo haya sucedido en España, pero en Latinoamérica o al menos en Colombia, si algunas tareas evitan que las personas estén en contacto o tengan que exponerse ante una pandemia como la que acabamos de vivir, no estaría mal, porque creo que sí cambió un poco la percepción. Antes se veía como socialmente súper irresponsable automatizar ciertas tareas, pero creo que esa percepción ha cambiado un poco también ahora. Yo decir que esta es la pregunta que tengo todos los sábados en la cena de amigos. ¿Qué estáis haciendo? Mucha gente no como lo ve como, bueno, pero mira, esto lo he vivido en la época de la industrialización, de que vivió mi padre. Yo empecé y íbamos a una finca que aplicaban 4 personas, tiraban a mano por todo el día, ya era un atomizador, una persona en 20 minutos hacía lo mismo, ¿no? Una hectárea. Entonces, bueno, son pasos evolutivos que desde que existe la agricultura y la primera revolución fue la herramienta, luego la mecanización, protección de cultivos y ahora la tecnología. Va a haber un cambio, desde luego, en cuanto a los tipos de trabajo y demás, pero vamos, de cara a la cosecha automatizada, etcétera, la verdad que hay un reto social importante. Es obvio que habrá menos puestos y más cualificados. Muchas gracias. Voy a unas preguntas muy específicas para alguno de vosotros. Vamos a ir comentando las más, que entiendo yo, generalistas. Bueno, José Ramón también nos preguntaba si la inteligencia artificial de aprendizaje o machine learning es infalible y robusta. Bueno, infalible ya sabemos que no es, lo habéis mencionado yo creo que todos, y esto, quizá mi percepción es que esto es un juego de fallar menos que el humano, ¿no? La máquina falla menos que el humano y la máquina y el humano fallan menos que solo la máquina o que solo el humano. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo sobre la robustez. Y aquí añado un poco, desde Hispatec Analytics nos enfrentamos muchas veces, ok, se puede predecir la cosecha, pero ¿cuánto acierta? Pero ¿cuánto es el error que va a tener en mi cultivo? Entonces, el fijarnos siempre en el acierto, en la fiabilidad, no hay cierta percepción de bueno, como la máquina, la inteligencia artificial es tan inteligente, ¿tenemos la expectativa de que no falle? A ver, yo creo que quizá a veces medimos mal. Para mí creo que el baseline es el error humano. Entonces, el algoritmo lo que tiene que establecer es un delta considerable con respecto a la decisión humana y la tiene que mejorar. Infalible no es, y sabemos todos cómo podemos engañar a los algoritmos, y para mí la robustez de un algoritmo pues son los datos. Es decir, yo creo que Daniel ha comentado que, oye, que el 50% y muchas veces el 80% de todo el trabajo está en el data preparation, en que los datos estén bien, que tengan la calidad, que tengan el formato. Si eso está bien, es decir, y obviamente pues el algoritmo está bien construido, pues será robusto. Ahora, acertar al 100%, yo me conformo con que mejore un 20%, un 30%, lo que sea, mi propia decisión. Así está. Bueno, por mi parte estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Cuando estamos digitalizando empresas, realmente pedimos eso, ¿no? Que tengan conciencia de esas pequeñas mejoras, ¿no? A veces hay una expectativa demasiado alta. Creo que Gonzalo también os puede ocurrir, ¿no? Hay una expectativa demasiado alta. Voy a poner este sistema, ya va a ir aquí todo solo, no sé qué. Entonces, bueno, hay que ver cómo esos pequeños pasos, o sea, cómo la digitalización y estos sistemas
mejoran tu productividad, mejoran tu sostenibilidad, pero dando pues pequeños pasos, ¿no? Daniel, ¿querías comentar? No, yo creo pues muy de acuerdo con Enrique y con Fede, ¿no? Y yo hasta el momento no conozco 15 años trabajando haciendo este tipo de trabajos, un modelo que explique más del 80%, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, estamos con información del mundo real, estamos sometidos a vendavales, a inundaciones. Hay muchas cosas que permanecen inexplicadas. Yo creo que la pregunta como para que lleguen a la perfección, pues no, yo creo que son herramientas que nos ayudan, ¿sí? Complementan un conocimiento, nos reducen la incertidumbre. En agricultura, en las latitudes donde las que trabajamos nosotros, es un agricultor decide qué sembrar o no sembrar, casi que con base en la experiencia de un vecino o de un familiar que está a kilómetros de distancia. Entonces, aquí lo que hacemos es tratar de reducir incertidumbre con estas cosas, pero pues no pretendemos realmente reemplazar o pretender sustituir el pensamiento, ¿no? Y la racionalidad humana. Totalmente de acuerdo. Y ya enlazo, está implícita en alguna de las preguntas y enlazaré. En el caso de la agricultura, por ejemplo, cuando hablamos de predecir cosechas, en un cultivo especial, ¿no? Un leñoso, la variable objetivo es la cantidad de kilos de cierta calidad que están disponibles para recolección en un momento dado. Y eso pasa una vez, quizá en un año, o depende del ciclo de cultivo. Entonces, desde el punto de vista de como científicos de datos o como empresas tecnológicas, esa falta de datos en comparación con otras industrias donde los datasets son más, o hay más, por lo menos más frecuencias, ¿no? Porque si tú te enfrentas a un proyecto y solo tienes 5 datos de los 5 últimos años de cosecha por cada arbolito, y es lo que quieres predecir, y además eso lo sumas a esos huecos que comentaba Daniel, mi pregunta es, ¿hay, más para Enrique y Daniel, hay técnicas para reducir esos riesgos o facilitar que se pueda trabajar bien con los datos? Y la general para todos y particularmente para Fede especialmente, una ventaja competitiva es captar datos y, por ejemplo, vuestros pulverizadores, la maquinaria en sí es una herramienta que puede ser una ventaja competitiva porque para ser más inteligente y tomar mejores decisiones necesitas más base de datos y el que empiece antes tendrá una ventaja. Pues lanzo la pregunta de falta de datos y luego, si es una de las ventajas competitivas, el poder adquirirlos. A ver, yo creo que el alimento de la inteligencia artificial pues son los datos y datos masivos, pero no necesariamente, yo creo que históricos. O sea, estamos acostumbrados, yo creo que también por tradición estadística, pues a las series históricas, pero yo creo que precisamente estamos en un sector que tiene capacidad para generar sus propios datos, sus propias imágenes, para tener muchísima sensórica. Y ojo también pues con los históricos, yo creo que a veces sí, evidentemente son necesarios, pero yo creo que podemos complementar. Y también lo bueno es que ya pues hay veces que en diferentes tratamientos no se necesitan tener largas series de 10 años. Hola, mira, yo, como lo decía Enrique en su presentación, pues estos modelos se alimentan con ejemplos, ¿no? Entre más ejemplos tú les des, pues más aprenden. En el caso de la agricultura tropical, lo que pasa es que tú puedes tener una serie de datos de 8 años y te queda, no sé si conocen el fenómeno niña o niña, que vivimos en los trópicos. Si un modelo se alimenta de 7 años sin esa información, pues no puede extrapolar las condiciones de un año con atípico. Entonces, en las condiciones tropicales, sí, entre mejor información se tenga y ojalá uno pueda tener información de estos años atípicos, pues es mucho más relevante. Allí yo creo que las imágenes satelitales nos han ofrecido y nos han abierto una ventana muy interesante a obtener información reciente. Lamentablemente, las que son muy buenas en resolución espacial no son tan buenas en resolución temporal. Entonces, pues existen ciertas limitaciones, pero en algunos casos hemos podido ir hacia atrás y recopilar alguna información. En una reunión que mantuve, entonces era presidente de John Deere, ahora es CEO, John May,
cuando le enseñábamos todo este sistema y, bueno, y lo que haya, el ecosistema tecnológico ahora en los cultivos de alto valor, decía, bueno, eso está muy bien, pero al final nos falta medir el fruto, ¿no? O sea, todas las decisiones al final que estamos tomando es para producir un fruto con unas características, en una cantidad, de un tamaño, con lo que sea, en volumen, tamaño o con una determinada calidad. Entonces, es absolutamente crítico tener ese dato, ¿no? de medir el fruto en el árbol. Aquí, que he irrigado tanto, que he aplicado tanto y que he hecho tanto. Entonces, en este sentido, hay empresas que ya hacéis predicciones y análisis pues, desde satélites, drones y demás, y sin duda la tecnología que permita tener información pues casi que semanal de lo que pasa desde abajo, de lo que pasa en los árboles, seguramente enriquecerá mucho. Pero una de las cosas que para mí son claves, no sé, en esto espero y también a Daniel y a Enrique, que saben mucho de esto, pues es la integración, ¿no? Y la colaboración entre unas empresas y otras para dar valor al agricultor. Y en esto, decir que tanto John Deere como Fede, o hablando como una entidad, son dos empresas absolutamente hoy abiertas a la integración con otras empresas y a la colaboración, porque la velocidad que exige la agricultura, ¿no? Que le entreguemos soluciones, pues exige, pues eso. No hay ninguna empresa, ni siquiera John Deere, nadie tiene tanto poder como para desarrollar lo que se necesita en el tiempo tan rápido que se necesita, y queremos absolutamente en esa integración y colaboración entre instituciones, empresas y para aportar valor, ¿no? al agricultor de manera rápida. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con vosotros. Hay un montón de preguntas. Por ejemplo, Manuel Silva nos dice, en inteligencia artificial, ¿qué avanza más rápido en investigación? ¿El hardware, las tecnologías para recoger datos, o el software y las máquinas, los modelos lógicos, la parte de computación o de software? Bueno, yo creo que va por temporadas. O sea, ha habido pues probablemente una temporada pues probablemente a finales de los 90, 2000, donde toda la parte de computación paralelizada, compartida, pues ha crecido muchísimo, las arquitecturas, todo eso, y luego ha habido otra parte, pues probablemente pues eso, pues a partir de pues del 2008-2010, que las plataformas open source les han dado un multiplicador enorme pues a los modelos y a la analítica, ¿no? Entonces yo diría que ahora mismo, en este momento, pues probablemente sí que va a mayor velocidad pues la analítica avanzada que probablemente el hardware. Pero hay mucha investigación también ahí y probablemente sale menos a la luz. Y bueno, pues tenemos también todo lo que es la computación cuántica, que bueno, pues eso está a la vuelta de la esquina. Le queda todavía, pero eso es otro melón, es otro animal. En nuestro caso, me alegra que haya dicho eso, Enrique, porque creía que iba a quedar un poco mal lo que iba a decir. Pero bueno, la inteligencia artificial es muy transversal, atraviesa la automoción, la industria, la sanidad. Sin embargo, donde más nos hemos atajado es en el hardware, ¿no? en el cerebro que realmente tenga esa velocidad de procesamiento. Y bueno, en nuestro caso particular ha sido esa parte la que más nos está costando, ¿no? Para dar esa velocidad de procesamiento que queremos tener, ¿no? Gonzalo, yo creo que yo no tengo nada más que adicionar. Yo creo que ahí Enrique y Federico son los que podrían responder mucho mejor esa pregunta que yo, los profesores. Bien, gracias. Esto es una pregunta que es para ti justo, Daniel. Sí, brevemente, porque me gustaría que pudierais responder a todas las preguntas. ¿Por qué no funcionó el servicio para celulares, para smartphones, que disteis una aplicación para los agricultores? Pues esto es otro de los grandes retos que tenemos en el sector. Hablamos de registrar datos, pero no a todo se le puede poner un sensor, no todo lo capta un dron ni una máquina. Hay siempre esa parte humana, y en Hispatec sabemos mucho de cómo enfrentarnos a esa idiosincrasia de hay que meter el datito en algún sitio. Entonces, bueno, ¿cuál fue un poco la experiencia? ¿Por qué no funcionó el registro de data desde el celular, desde los smartphones? Si nos
Claro, muy buena pregunta. Y yo creo que la respuesta es que de pronto faltó aliarse con alguien del sector privado, porque lo que sucedió es que ni el CIAT ni la Federación de Agricultores tenía las capacidades para resolver los problemas que ocurren con estas aplicaciones. Entonces, si se quedaba congelada la pantalla, si no cargaban la información, los técnicos no tenían paciencia para cargar eso, el lenguaje era híbrido entre Android y otra, mejor dicho, se necesita una visión más de modelo de negocio y hacer más alianzas con el sector privado de personas que puedan responder a eso, porque ni el CIAT ni FENALCE tenían la capacidad de ingenieros de sistemas para resolver ese tipo de problemas. Entonces, creo que es uno de los aprendizajes que tuvimos también allí. Gracias, Daniel. Bueno, esto es siempre otra de las preguntas típicas. ¿Cuáles son las características, el tamaño que debe tener un productor, un agricultor, una empresa agrícola para poder enfrascarse en un proyecto de inteligencia artificial? Si alguno tenéis una respuesta cerrada a esto, me caigo ahora mismo de la silla y cuelgo las botas. Bueno, yo quiero decir algo. Precisamente una de las líneas donde más trabajamos es en que la tecnología llegue a ser usada. Es decir, ese tema quizás es donde la industria centra gran parte del desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que vamos a hacer con las cámaras, con gente pues muy entendida de esto, pues obviamente no podemos pensar en cámaras multiespectrales que hacen muchas cosas que tú puedes poner en un robot y valen 60.000 euros, pues vamos a soluciones que realmente lleguen al mercado. Entonces, nosotros, como digo, a lo mejor no ofrecemos un paso tan grande como, a lo mejor no seguro, como la investigación, son pequeños pasos, pero siempre son productos que como digo, vamos, lo que estamos pensando con todo el tema este de inteligencia artificial de cámaras, que son, pues eso, con un agricultor que tenga 40, 50 hectáreas de media, pues que nada más con la aplicación lo pueda amortizar y que el valor añadido restante lo tenga. Hay que pensar que la tecnología realmente, el coste no está, se va a implantar muy rápido porque el coste no es muy alto y el beneficio sí lo es, ¿no? A diferencia de la etapa de la industrialización, que había que hacer inversiones muy grandes y recuperarlas muy tarde esa inversión. Pero quiero decir una cosa con respecto a esto, y perdóname, y es la conectividad en el campo. Tenemos el gran hándicap, y aprovecho porque sé que hay gente de la administración escuchándonos, de que ahí tenemos una gran barrera, ¿no? 80% de sombra y 20% de luz. O sea, con esos niveles de conectividad en el campo, tenemos mucha dificultad de que el agricultor realmente pueda sacar el máximo partido a estos sistemas. Yo aquí lo que diría es que cuanto más pequeño, mejor, porque no lo tiene que consultar con nadie, punto número 1. Y segundo, porque más potencialidad de crecimiento tiene, porcentual. Esta cámara vale $300 en Amazon. Con esto, evidentemente, de forma sencilla, hacer reconocimiento de imágenes. Si lo haces tú mismo, pues claro que te puede servir perfectamente. Entonces, hay tecnología a la mano que es usable con poco coste. Hombre, lo que dice Fede es fundamental. O sea, se necesita tener una mínima conectividad en algún punto, pero yo animaría a todos y sobre todo a los más pequeños a que lo prueben. Bueno, en el caso de la agricultura en la que nosotros trabajamos, pues estos modelos funcionan mucho mejor cuando hay asociatividad de productores. Estamos hablando de productores que producen en menos de 1 hectárea. Entonces, en la medida que hayan organizaciones, pues esto sí favorece mucho más toda la adopción de tecnologías. A no ser pues ya agricultores de mediana escala, que son como adoptores tempranos de tecnología, que son realmente pocos para el tipo de cultivos con los que nosotros trabajamos. Gracias, Daniel. Bueno, yo voy a meter la cuña publicitaria a colación de lo que dices y de lo que decís los tres, que es nosotros creemos firmemente que tiene que haber una democratización de toda la aplicación de tecnologías. Creemos que los datos, y todos estamos de acuerdo, es una de las claves, ¿no? Esa generación y captación de datos que al final es lo que se va a traducir en decisión y ejecución de esas decisiones más inteligentes. Y entonces, bueno, pues nosotros lanzamos junto con cooperativas agroalimentarias y abro aquí y hago público la invitación a todas las entidades y organizaciones que queráis, un proyecto para
desarrollar el concepto de cooperativa de datos, ¿no? Como ese espacio virtual donde agricultores puedan compartir su información y a raíz de esa puedan controlar y gestionar tanto la propiedad, pero sobre todo el que se pueda extraer valor para luchar o por lo menos minimizar esas problemáticas que hablábamos antes de quizá falta de histórico para algún tipo de modelaje, consistencia cuando hay que hacer demasiadas extrapolaciones, etc. Os agradezco, parece, lo habéis hecho muy bien, me habéis seguido las notas para hacerme llegar justo donde quería. ¿Tenemos alguna pregunta, por ejemplo, específica para Fede? ¿Qué conectividad necesita el atomizador? Siguiendo con el tema de la problemática de conectividad. Si lo tenéis que conectar con 5G o cómo... No, ahora mismo estamos trabajando con 2G y ya te digo, los sistemas de conectividad actuales que lanzamos, ahora mismo estamos en un proceso de evolución, pero ahora estamos trabajando con 2G. O sea que son muy básicos, no estamos moviendo todavía muchos datos, estamos conectando tractores y generando datos de costes y de la operación y estamos trabajando con 2G. Pues sí, hay 160 personas conectadas, pero ya llevamos casi 1 hora y 40 minutos, entonces yo me gustaría haceros una última pregunta y luego, bueno, que dejáis el mensaje que consideréis. ¿Cómo se comprueba, y creo que cada uno podéis hablar desde una perspectiva diferente, ¿no? ¿Cómo se comprueba la fiabilidad y la precisión de algoritmos? Enrique, hablabas de la competición de los algoritmos versus el humano. Daniel, tú has comentado en cómo lo comprobasteis con esos agricultores, ¿no? Y en tiempo real. Y bueno, Fede, y vosotros lo habéis llevado a través de los estudios y ya al punto de calcular el retorno de la inversión de la tecnología para ver, oye, cuánto me ahorro, etcétera, etcétera, que no hay mejor comprobación, podríamos decir, que ya cuantificarlo y decirle, aquí tiene usted para firmar y esta es la cuenta del banco que en un año ya lo tiene. Entonces, me gustaría escucharos a los tres, bueno, ¿qué pensáis sobre cómo comprobar la fiabilidad, la precisión de los algoritmos, que es importante en estos aspectos a tener en cuenta? Yo diría que cada proyecto tiene que empezar con un objetivo que nos tenemos que marcar y es un objetivo de mejora que sea realista y ese objetivo, que puede ser una pregunta, pues nos tiene que condicionar en todo lo que hagamos. Si es un objetivo para cumplirlo y el éxito o no del proyecto, el algoritmo, pues estará en función de en cuánto se aproxima a ese objetivo. Y como decía en una intervención anterior, pues al final es marcar un delta sobre algo, un punto de mejora. Y esa es la fórmula. Evidentemente luego, pues con distintas iteraciones a futuro, pues se puede ir mejorando. Pero yo creo que no podemos dar palos de ciego, decir, bueno, oye, vamos a mejorar, pero no sabemos cuánto. No, hay que ponerse metas, objetivos y trabajar en ello. Por parte nuestra, decir que, bueno, en los proyectos creo que aproximadamente el 40% o más de la inversión está en el testeo. Tenemos varios proyectos como Live, por ejemplo, un Live de transferencia y se están haciendo ensayos continuamente con usuarios finales testeando, pues eso, tanto la eficiencia del producto, del equipo, como la robustez del mismo. Y luego, por otro lado, como comentaba antes, nosotros hacemos innovación, hacemos pequeños pasos. No hacemos algo, siempre desde que sacamos H3O ya venían gente de John Deere y tal, oye, pero esto ya es autónomo. No es autónomo todavía, pero ahora mismo es un gran paso ya para un agricultor. Reducir un 50% de la deriva, reducir... Y al final estamos usando los mismos sistemas electrónicos, o sea, los sensores eran los mismos que usábamos de 20 años, solo que hicimos un software para hacer una mejora, ¿no? Para analizar los datos que nos daban esos sensores y mejorar. Entonces, bueno, como digo, pequeños pasos y testear mucho, pues que eso funciona bien. Porque ahí nuestra obligación es dar un sistema robusto al mercado, que funcione. Bueno, en nuestro caso, para los contextos que trabajamos, lo muy importante es pues, tener en cuenta lo que el usuario final necesita. ¿Sí? Y allí, eso me recuerda hace 2 años en Kenia, un agricultor que fue a una convención que organizamos de Big Data y
necesitaba, para el suelo le presentaron cualquier cantidad de sensores de conductividad eléctrica y todo, y el tipo lo que quería saber era el pH, y se fue más contento con la cinta que esta cintilla de colores, que uno pone en una solución en el suelo y saca el pH, que en cualquier herramienta digital. Yo creo que ese es lo de los usuarios finales, y yo sí voy a enfatizar hay que involucrar en la interpretación de los resultados a los que saben del negocio, a los que saben del cultivo, porque si son científicos de datos sin ningún contexto acerca de agricultura o del negocio como tal, creo que podemos incurrir en muchos errores. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues no sé si queréis terminar con un mensaje. Estáis abiertos totalmente a poder recordar a la gente o escribir dónde os pueden encontrar o el trabajo de vuestras empresas y entidades. Pues, no sé, Enrique, unas palabras para... O sea, yo el mensaje que daría es que la analítica avanzada, la inteligencia artificial, aplica a todo el ciclo, a todos los procesos. O sea, no pensar que es solamente aplicarlo sobre precosecha y el siguiente paso. O sea, que aplica en toda la cadena de valor, por supuestísimo. Evidentemente, pues allá donde hay más incertidumbre o hay más margen de mejora, o allá donde se nos escapan los dólares, pues hay veces que lo aplicamos más, pero es aplicable a toda la cadena de valor. Y al final, oye, fijaros en los retailers, cómo lo aplican en sus procesos, incluso para el conocimiento del cliente. Ese sería mi mensaje. Gracias, Enrique. Daniel. Bueno, yo decir que la digitalización pues ha llegado para quedarse, animar al agricultor, al agrónomo a que pierda ese miedo a dar el paso. Eventos como este ayudan muchísimo, Gonzalo, y os lo agradezco mucho. Que los sistemas son robustos, son fiables. Quizá hay que bajar un poquito a veces la expectativa de mejora, ser más realista en la expectativa de mejora y perder el miedo y dar el paso, porque nos van a ayudar a producir mejor, de manera sostenible y más rentable. Hola, pues trabajando para una organización que nació con la Revolución Verde hace 50 años, yo creo que el mensaje es que la agricultura ha enfrentado ya varias revoluciones. Estuvo la Revolución Verde, como lo dije anteriormente, la revolución en genética por allá en los años 80, 90, que también resultó en cosas muy buenas. Y ahora estamos enfrentando la revolución digital. Yo creo que la revolución verde hace 50 años nos dejó enseñanzas de que nos pidieron que produjéramos más calorías y fuéramos más eficientes produciendo, y lo hicimos, pero también no sabíamos las consecuencias y la contaminación que producimos también, y hemos sido responsables de eso en el mundo. Ahora tenemos una oportunidad de hacer como los saltos de rana, el leapfrogging que llaman en inglés, para evolucionar la agricultura. Entonces, simplemente un llamado desde los centros para el que trabajamos en investigación para el desarrollo, es tratar de que esta revolución traiga más cosas buenas que malas. Pues muchas gracias Enrique, Daniel, Fede, gracias a todos por haber asistido a esta primera masterclass dentro de esta serie que vamos a tener de 4 masterclass el Datagri Virtual 2020. Recordaros, la próxima es el 9 de julio a las 4 horas de horario central europeo. El host, me sale host, serán cooperativas agroalimentarias, y que os esperamos a todos del 16 al 20 de noviembre en esa primera semana de la digitalización agroalimentaria virtual para el mundo de habla hispana. Y, de nuevo, a los ponentes, a todos los asistentes, toda nuestra energía, cuidados. Muchísimas gracias por asistir de parte de Datagri, que lo forman la COAG, Cooperativas Agroalimentarias, la ETSIAM de la Universidad de Córdoba y el Grupo Hispatec. Gracias a todos de nuevo. Daniel, Enrique, Fede. Os debo un café, una cerveza, un mojito, lo que consideréis, y voy a ir personalmente cuanto se pueda, sobre todo Daniel, es decir, Enrique, tengo menos ganas de verte. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Saludos. Subiremos los vídeos, no os preocupéis, a la web de Datagri. Gracias a todos. Chao.
Gracias. Chao. Chao.